Tengan buenos días, amados hermanos. Hoy continuamos con nuestra serie expositiva del Evangelio de Juan. En el sermón pasado les dije que habíamos terminado el capítulo 15. Hoy entramos al capítulo 16 de Juan. Vamos a ver la porción que está entre los versículos 1 al 15 de Juan 16. Pero hoy veremos la parte 1. Dividí este sermón en dos partes. Así que, mis amados, les ruego por favor nos pongamos en pie para la lectura de la palabra del Señor. Dice la bendita palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pues ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Oremos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por tu santísima palabra, Señor. Hoy estamos expuestos nuevamente a una hermosa porción del Evangelio de Juan en su capítulo 16, en donde el protagonista de esta historia, siempre como debe ser, es Cristo, su Santo Espíritu, en fin, la hermosa Trinidad. Pero hoy particularmente estaremos viendo cómo el Espíritu entre nosotros aplica lo que Dios ha dicho que aplique a cada una de sus almas redimidas por su Hijo. Ayuda a tu iglesia, Señor, a que esta palabra que hoy será impartida y cuyos méritos son únicamente de Cristo, haga el efecto para el cual tú la has enviado. Que nuestras almas sean edificadas para la eternidad. Y que esta palabra, Señor, la atesoremos profundamente en nuestros corazones y las apliquemos para que cada día, para que cada vez nos volvamos un poco más a la imagen de tu Hijo Cristo, Señor. Para que poco a poco, Señor, vayamos luchando en esta guerra espiritual, para que nuestro proceso de santificación te dé gloria a ti, para que nos ayudes a mantenernos firmes en la roca que es Cristo, porque nosotros somos débiles, Señor. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia. Solamente tú puedes ayudarnos, Dios. Más nadie
puede ayudar a tu iglesia, ni sostener a tu iglesia, ni hacer que ella prevalezca. Solo tú, amado Dios. Ayúdanos en esta mañana. Que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. El texto de hoy lo he dividido en 3 puntos, pero como vamos a ver la primera parte, hoy veremos los 2 primeros puntos. Los 3 puntos a saber son: el Espíritu preserva a los discípulos frente a la persecución. Segundo punto es: el Espíritu convence al mundo acerca del pecado, la justicia y el juicio. Y el tercer punto, que lo veremos en nuestro próximo sermón, es: el Espíritu guía a los discípulos a la verdad y glorifica a Cristo, amados hermanos. Entonces, este sermón de hoy tiene un centro especial y es lo que el Espíritu Santo va a hacer en aquellos apóstoles cuando Cristo complete su obra expiatoria. Es el eje central de este mensaje, amada iglesia. Por eso el título de nuestro sermón es: el Espíritu de verdad y la gloria de Cristo. Entrando inmediatamente al primer punto, que se tituló: el Espíritu preserva a los discípulos frente a la persecución. Miramos enseguida que el versículo 16, nuestro amado Señor Jesucristo le dice a los discípulos: estas cosas os he hablado para que no seáis tomados por sorpresa. Miren, cuando Él dice estas cosas, está hablando de todas aquellas cosas pertenecientes que los discípulos van a experimentar de parte del mundo cuando ya Cristo no esté caminando con ellos, hablando físicamente. Jesús les ha dicho para prevenir a sus amigos. Recuerden que en el sermón pasado Cristo le dijo a sus discípulos amigos, porque solamente a un amigo de verdad se le dice con confianza las verdades que el Padre le había dicho a Jesús que le dijera a sus discípulos. Entonces, toda esta advertencia, todo esto que empieza en el versículo 1, tiene como intención que los discípulos no se vayan a sorprender con lo que ya venía. Pero vamos a ver a lo largo del sermón que, a pesar de ser advertidos, finalmente ellos fueron sorprendidos, porque fueron expuestos y se enfrentaron a una fiera persecución y se sintieron desalentados y desilusionados con su Señor, no teniendo motivo para ello. Habrían entonces comenzado a preguntarse si realmente era verdad que las riendas del universo estaban en las manos de Cristo. Cuando ellos sintieron esta persecución, de pronto ellos pudieron haber dicho: habíamos esperado tanto de Él y recibimos tan poco. Como lo que sucede cuando un pájaro cae en una trampa. Quizás habías esperado una presa grande, pero cae un pequeño pájaro. A fin de impedir este desengaño total, porque nuestro amado Señor Jesucristo conocía perfectamente a cada uno de sus discípulos. Ya lo vimos en el Evangelio de Juan, que Él dijo que Él conocía a cada una de sus ovejas y que las ovejas le conocían a Él, que ellas escuchaban su voz y le seguían. Entonces debemos partir de todo esto que ya hemos visto en el Evangelio de Juan. Entonces, esta persecución que iban a sufrir los discípulos
iban a socavar, podían socavar la fe. Entonces el Señor le dijo todo esto por adelantado, porque aún Cristo estaba con ellos. Antes de que ocurriera, Él se las dijo. Así que sabrán que no solo la traición de Judas y la salida de Jesús, sino que también el odio del mundo estaba incluido en el plan de Dios, mis hermanos. El que Judas traicionara y que Cristo se viera nuevamente expuesto a nuevas persecuciones y que terminara en el monte Gólgota crucificado, todo esto formaba parte del plan de Dios. Y así como Cristo no fue sorprendido porque Él hacía la voluntad del Padre, los discípulos tampoco debían ser sorprendidos porque Cristo les hablaba en verdad lo que pasaría. Pero eran inmaduros. Como muchos de nosotros lo somos. Entonces Cristo les estaba diciendo que cuando Él se fuera, el odio del mundo estaba incluido en el paquete que Dios había preparado desde la eternidad. Pero ellos y nosotros debemos consolarnos en las palabras del Evangelio, mis hermanos. Y hoy providencialmente tocamos Romanos 8:28, donde dice que y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amados, y esto también aplica para nosotros. Miren, ciertamente nosotros en este momento no estamos sufriendo la persecución que sufrieron los discípulos. Estamos bajo otro contexto histórico. Pero preguntémonos algo. ¿Por qué el mundo habría de estar contento con aquellos que profesaban fielmente el Evangelio? Ustedes se acuerdan que ya lo vimos cuando el apóstol Pedro y Juan fueron encarcelados porque predicaban a Cristo y les dijeron no prediquen porque lo encarcelamos, y lo sacaron de la cárcel y siguieron predicando a Cristo. No les importaba porque sabían que eran bienaventurados a causa de la predicación del Evangelio, porque sabían que la recompensa para ellos no puede ser medida con la pequeña recompensa que el mundo puede dar, que lleva a la perdición. Entonces, ellos profesaban fielmente el Evangelio. Miren, cuando tú eres fiel en la predicación del mundo, en la predicación al mundo de Cristo, el mundo te va a odiar. El mundo no te va a querer. ¿Sabes por qué el mundo no te va a querer? Porque tú llamas a lo bueno, bueno, y llamas a lo malo, malo, como dice el Evangelio. Porque el anhelo ferviente de tu corazón debe ser servir a Cristo y no al mundo. Por eso el mundo a ti no te va a amar, porque tú llamas al pecado, pecado, eso, lo que es pecado, porque tú le dices por amor a sus almas que los mentirosos que no se arrepientan no estarán en el cielo. Porque tú declaras que el fornicario, que el adúltero, que el homosexual, que el asesino, que el borrachín no entrará en la vida eterna. Y eso no le gusta al mundo. ¿Por qué? Porque al mundo le gusta mentir, le gusta cambiarse de sexo, porque le gusta fornicar, porque al mundo le gusta ser adúltero, porque al mundo le gusta el alcohol, le gusta embriagarse. Entonces, cuando tú le dices eso al mundo, predicando y siendo fiel al Evangelio, el mundo no te va a amar. Pero si por el contrario el mundo te ama, te tienes que revisar, hermano, porque estás complaciendo al mundo y no estás siendo fiel a Cristo.
Así que estemos convencidos de esto, amada iglesia. El mundo no te amará cuando tú predicas fielmente el evangelio, cuando le llamas a lo malo malo y a lo bueno bueno. Y Cristo le estaba diciendo a sus discípulos esto, que serían perseguidos, que serían perseguidos hasta el final. Y sabemos que los discípulos de Cristo fueron asesinados. Así que cuando tú veas, mi amado hermano, una supuesta iglesia que es exaltada por el mundo, que sus relaciones se basan y definen por los criterios del mundo, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el consejo? Corre de ahí, vete de ahí, porque tu alma peligra. No decidas quedarte en esos lugares en donde solamente quieren satisfacer los deseos carnales. Sal de ese lugar, porque en ese lugar no adoran al único y verdadero Dios. No lo adoran. Ellos adoran a un Dios que ellos hicieron a su medida, a un Dios que les promete dinero, lujos, en fin, que únicamente les promete vanidad. Solamente eso. Ellos adoran a un Dios que carece de santidad, porque no es Dios a quien ellos adoran. Carece de santidad y de verdadero amor. Adoran a un Dios con D pequeña que se complace en verlos pecar. ¿Sí puede ser ese un Dios santo? El que le puede decir a la juventud, que le permite decirle a la juventud que masturbarse es bueno. ¿Es ese un Dios santo? No. Ese es el padre de mentira que convence a los débiles. Así que Jesucristo les estaba advirtiendo nuevamente a sus discípulos lo que pasaría una vez y él haya partido al Calvario y completado su preciosa obra redentora. Miren, y esto concuerda aún más con lo que se nos dice en el versículo siguiente. ¿Qué dice el versículo siguiente? El 2. Os expulsarán de las sinagogas. E incluso viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Mis hermanos, tenemos hoy en la actualidad en el mundo a todos estos países que han abierto las fronteras al islamismo. Ellos creen que matar a un creyente es hacerle un favor a Dios. Aquí está clarito. Os expulsarán de las sinagogas, e incluso viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. El odio violento que los hostiles judíos centrarían en los discípulos se manifestaría primero en las expulsiones que hacían de las sinagogas. Porque recuerden, todos ellos eran judíos, todos ellos amaban reunirse en la sinagoga, era parte de su cultura. Y lo primero que le prohíben estos fariseos judíos a estos seguidores de Cristo es: ustedes no vienen más a las sinagogas. Los expulsan. Y expulsar a una persona de la sinagoga era el oprobio más grande que se le podía hacer a un judío. Era declararlo inmundo. Entonces, los seguidores del Nazareno, de Jesucristo, serían excomulgados de la vida religiosa y social de Israel. Cristo esto se los estaba diciendo. Sus antiguos amigos lo verían como los peores paganos ahora. Perderían el trabajo,
al ser expulsados, perderían sus familias, serían apartados del seno de la familia. Incluso cuando son expulsados de la sinagoga, ellos pierden el privilegio de un sepelio honorable. O sea, los degradan completamente. Peor aún, les quitarán la vida, si fuese posible. Pero ¿saben qué? Por Cristo vale la pena. Lo que ellos hicieron fue correcto. Sí, ellos tuvieron a Dios encarnado frente a ellos. Ellos tuvieron a ese Dios con pruebas indubitables de que era el Salvador, de que todos los profetas hablaron. Pero estos judíos lo rechazaron, no lo reconocieron. La pregunta es, si estos judíos que tuvieron a Cristo enfrente suyo y que sobre él se cumplieron todas las profecías del Antiguo Testamento, que verificaban y reverificaban que él era el Mesías, y lo mataron, ¿qué podrá pasar con los demás cuando ahora Cristo no está en carne entre nosotros? Y Jesús le da la respuesta en el siguiente versículo. Dice, y harán esto porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Los hostiles judíos han creado su propio Dios. El verdadero Dios, tal como se revela en Jesucristo, ellos no lo veían y no le servían. Ellos no amaban a Cristo. Y a eso lo hemos visto a lo largo del Evangelio de Juan. Ahora miren algo. Esta falla no se debía a una ignorancia excusable, porque ellos eran conocedores, maestros de la ley. Era más bien la consecuencia de negarse a reconocer tanto al que enviaba como al enviado. Es decir, se negaban a reconocer al Padre y al Hijo. Cristo mismo lo dijo. Quien me niega a mí, niega al Padre. Y el que niega al Padre lo negaba a él también. A pesar de todas las señales, desde luego, cuando se rechaza al Hijo, se rechaza al Padre. Así de sencillo. Pero nosotros vemos que Jesucristo, miren, nuestro amado Redentor insiste nuevamente a sus discípulos y les recalca diciendo ahora en el versículo 4, miren lo que les dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Es como cuando a ti te están enseñando algo y te dicen, mira, cuando esto pase, ¿qué va a pasar? Porque era Cristo quien se lo estaba diciendo. Tú tienes que hacer esto que yo te estoy diciendo, para que no te desanimes. Cristo lo hizo siempre. Se vuelve entonces a repetir el pensamiento del versículo 1. El maestro cuida a sus discípulos. ¿De qué manera? Los cuida con amor. Porque ellos les está diciendo que cuando llegue la dura prueba, ellos nunca podrán decir que es raro e inesperado, porque no nos lo advirtieron. Cristo siempre les advirtió a los discípulos lo que vendría. Ahora que se les ha advertido con anticipación, incluso el mismo sufrimiento de Cristo era para confirmar la fe en Jesús. Ellos tenían que recordar sus palabras de vida, que las pronunciaba Cristo mismo. Por ello dirían entonces, si se están cumpliendo sus predicciones respecto a las calamidades, también se cumplirán las relacionadas con respecto a la prosperidad de sus almas. Si tuviesen en mente lo que Cristo les estaba diciendo. Jesús prosigue
esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. O sea, Cristo no se los dijo al principio del ministerio. ¿Por qué? Miren, mis hermanos, simple y llanamente, porque la mayor prosperidad que un ser humano puede tener y que los discípulos tuvieron es estar al lado de su Creador, al lado de su Salvador. No puede haber mayor prosperidad que esa, que nosotros estemos con Cristo mismo. Ellos, los discípulos, tuvieron ese privilegio que nadie más en la humanidad lo tendrá, por lo menos de esa forma. Ellos caminaron con la coherencia a su lado. Ellos caminaron con el Hijo de Dios, con quien con su corta vida les enseñó verdades eternas. Ellos caminaron con Dios mismo tangiblemente. Ese fue el gran privilegio de los judíos, de los discípulos judíos de Cristo. Miren, y ciertamente todos los redimidos de Cristo estaremos a su lado eternamente. Todos. Pero los discípulos vivieron un tiempo especial porque era Dios encarnado con él. Al final todos estaremos con nuestro amado Cristo, ya glorificado, y glorificado también nuestros cuerpos. Ciertamente será así. Miren, cuando Cristo caminaba con sus redimidos en esta tierra, en ese envase que es la humanidad que tú tienes, que yo tengo, y había una gran diferencia porque ese Cristo con el que ellos caminaban era un Cristo sin pecado, aunque era humano, era puro, santo, inocente, como lo sigue siendo. Así que mientras los discípulos andaban con Jesús, gozaban de la más grande bendición y prosperidad que jamás hombre alguno imaginaría. Y podríamos decir que a lo largo de los evangelios nosotros vemos las advertencias futuras de persecución que los discípulos sufrirían, que concuerdan con lo que estamos hablando hoy del Evangelio de Juan. Por ejemplo, en Mateo 5, 10, 12 se ve esto. Entonces, el hecho de que hoy estemos estudiando el Evangelio de Juan, de que el mundo odia a sus discípulos porque Jesús se los ha escogido sacándolos del mundo, este odio en realidad se dirigía contra Jesús y contra su Padre, que era totalmente inexcusable y que estaba enraizado en la condición siniestra del corazón, de ese corazón que se negaba voluntariamente a reconocer al verdadero Dios. Este énfasis que nos está haciendo el Evangelio de Juan no se encuentra en el Evangelio de Mateo, que habla de persecución en general, habla de calumnias en particular, que describe las formas externas de la persecución, como arresto, flagelación, muerte, pero dice muy poco respecto a la verdadera raíz oculta que nos dice el Evangelio de Juan, que era la dureza de sus corazones. La razón por la que Jesús no había dicho esto desde el comienzo era que no había sido necesario en ese entonces, porque todavía estaba con ellos, como ya les dije. Mientras físicamente estaba presente, el embate más fuerte que nosotros vemos en los evangelios, ¿cuál era? Era la persecución directa a Jesús. Porque cuando Cristo vivía y estaba en pleno ministerio, la persecución era hacia él. Recuerden que en varias ocasiones intentaron capturarlo para darle muerte y no lo pudieron hacer. Por eso Cristo consideró en su eterna sabiduría no darle estas advertencias en ese momento, porque Cristo estaba con él, con los discípulos. De ahora en adelante se iba a dar un cambio. Ya con Jesús crucificado, ahora el Sanedrín comenzaría a dirigir su ira contra sus seguidores. Ya no contra Cristo, porque ya lo habían crucificado. Ahora perseguirían a sus seguidores.
Es decir, amada iglesia, el verdadero odio hacia Jesús no era externo, o sea, no era simplemente por la persona externa, era por lo que él representaba. Entonces, como los discípulos tenían la misma convicción que Jesús les había dado, iban a ser perseguidos cuando él ya no estuviese entre nosotros, sino donde ya glorificado, ya al lado del Padre, a la derecha. Entonces ellos tenían el mismo fundamento espiritual y serían perseguidos. Sobre todo aquel que hablaba de Cristo sería perseguido. Ahora entremos a nuestro segundo punto. Ya vimos que Cristo estaba haciéndoles una advertencia, guiado por el Santo Espíritu a sus discípulos. Ahora vemos que el Espíritu convence al mundo acerca del pecado, de la justicia y el juicio. El versículo 5 nos dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? O sea, Cristo les está hablando a los discípulos, les está diciendo: miren, ahora yo voy al que me envió. Pero ellos no le preguntaron ¿a dónde vas? O sea, estaban como distraídos. Un poco antes de esto, cuando Jesús todavía no había explicado el propósito de su marcha, había habido muchas preguntas respecto a la misma. Pedro habría preguntado, eso lo vemos en Señor, ¿a dónde vas? En Pedro 3, el libro de los Hechos, perdón. Y Tomás había preguntado algo parecido. Cuando Jesús dijo eso, ¿a dónde vas? Pedro preguntó, ¿a dónde vas? Habían habido preguntas, pero en este momento, según el relato de Juan, ellos no le preguntaron nada a Cristo. Estas preguntas nacían de una concepción tosca y literal de la partida de Cristo. Entonces Jesús había dado una explicación completa. Había indicado con claridad que él no se dirigía a otro lugar de la tierra, porque los discípulos pensaron eso. O sea, ahora no estaré con ustedes. Ellos pensaban que él se iba como que de viaje para otro lado geográficamente, pero Cristo no se estaba refiriendo a eso. Él estaba hablando de su retorno al lado del Padre. Y esto, mis hermanos, después de tantas cosas que Cristo habló, naturalmente esto debía llenar de gozo el corazón de los discípulos, porque ya nuestro Maestro iba a estar en gloria, ya no iba a sufrir más lo que estaba sufriendo en esta tierra. Y que desde allá Él les prometió que iba a enviar a quién, al ayudador, al Paracletos, al Espíritu Santo, al Espíritu de verdad. Esta era la gran promesa. Miren, este era el momento adecuado para preguntar qué significaba para él y para ellos el retorno al Padre. Esa debió ser la pregunta de ellos. Maestro, ¿qué significa que tú regreses al Padre? ¿Qué significa eso para nosotros? Pero no hubo preguntas. Ni siquiera hubo una petición de que, Señor, repite lo que estás diciendo. No, ni siquiera eso. En ese dejar de hacer preguntas, hubo un elemento de egoísmo de los discípulos, mis hermanos. Tan profundamente estaban preocupados. Estaban tan preocupados estos hombres con el pensamiento de su propia pérdida tan cercana, que este pesar había excluido toda otra consideración. Entonces Jesús se quejó amargamente, porque el texto lo dice: y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Si ven que el texto nos está mostrando claramente, los discípulos no le preguntaron cuando Él les dice que se iba. Ninguno le preguntó, y Cristo les dice: y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Y esto se parece, mis hermanos, mucho a nosotros. Pues nosotros sabemos que hemos sido redimidos, sabemos que somos hijos del único Dios trino todopoderoso. Pero saben una cosa, que a veces nuestros ojos se nublan
A veces nuestros ojos son nublados por los afanes de este mundo. Los afanes que nos presenta el mundo. Y esto nos hace semejantes a los discípulos de Cristo. Se nos olvida lo más importante. Y lo más importante es Cristo, quien ya nos salvó, quien ya trasladó nuestra membresía a lugares celestiales, en donde hemos sido adoptados como hijos con plenos derechos por los méritos de Cristo. Se nos olvida eso a nosotros, así como se les olvidaba a los discípulos el haberle preguntado a Cristo que qué significaba que Él fuera al Padre. Se nos olvida a nosotros también. El mundo nos distrae. Que no tengo la plata para el arriendo, que no tengo plata para comprarle la ropa a mis hijos. Entonces yo hoy, domingo, no voy a la iglesia, porque primero tengo que solucionar esto. No, hermano, estás equivocado. Estás muy equivocado. Cristo es primero. Él es el dueño de todo. Nada hay en esta tierra que no sea de Él. La Escritura dice que todo fue hecho por Él y para Él. Todo es de Él. Nosotros somos sus ovejas. Él nos conoce perfectamente. Él sabe qué tienes tu necesidad y qué tengo yo de necesidad. Y nuestra necesidad más grande es Cristo mismo. Su presencia en nuestras vidas. Que nos santifiquemos más cada día. Esa es nuestra necesidad más grande. Que no estemos fallándole a Dios constantemente y sin arrepentimiento. Esa es nuestra más grande necesidad. Porque te pregunto, cuando partas de este mundo, ¿qué te llevarás? ¿Te llevarás tu casa? ¿Te llevarás tu carro? ¿Te llevarás a tus hijos? No te vas a llevar absolutamente nada. Pero Jesús prosigue y dice a sus discípulos: antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. O sea, los discípulos, en vez de llenarse de gozo, porque se acercaba la redención, sus corazones se llenaron de tristeza. Jesús había hablado acerca de su partida. Los discípulos se encontraban en el hecho de esta partida y en lo que pensaban que significaría para ellos. Ellos no prestaron suficiente atención a la naturaleza de la partida de Cristo y a lo que Él había dicho que esto iba a significar para ellos. No. Por ello, a pesar, se había apoderado de ellos este pesar y esta tristeza. Y esto a pesar de todas las razones, mis hermanos, que Jesús había presentado para su consuelo. Eso lo vimos ya en el capítulo 14. Y a pesar de la instrucción que Jesús ya les había impartido respecto, acuérdense cuando hablamos de los frutos, del fruto, acuérdense cuando hablamos de la vid y de los pámpanos, de todo lo que ya Cristo había dicho para que permaneciéramos. Pero cuando Él les habló de su partida física, los discípulos simplemente lo concibieron como la pérdida y partida de su maestro. Ellos no vieron la eternidad en Cristo. Por eso Jesús continúa y les dice ahora en el versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el ayudador no vendrá a vosotros, mas si me voy, os lo enviaré. Al Espíritu Santo, amados. Aquí Jesús expresó claramente lo que había venido sugiriendo desde mucho antes. ¿Acaso no había dicho a sus discípulos que su partida sería con el propósito de ir a preparar un lugar, esas moradas santas, para que estemos con Él? Ya Cristo lo había dicho en Juan 14:2.
que ese Espíritu Santo los iba a preparar para obras mayores, no mejores, sino mayores, o sea, más cantidad. Porque nadie podrá hacer lo que Cristo hizo. Muchos dicen y tienen la teoría equivocada de que a través del Espíritu Santo, cuando el texto dice mayores obras, se refiere a mejores obras. No. Lo que Cristo hizo fue maravilloso y solo lo hizo Cristo. Además, las obras que Cristo hizo se limitan al tiempo de su ministerio terrenal, que fueron 3 años. Pero los apóstoles tuvieron muchos más años. Por eso se habla de mayores, no de mejores obras. ¿Acaso entonces no resultaba muy claro la partida del Maestro y que ésta determinaría una ventaja para los discípulos? Una vez más, miren, iglesia, mientras los discípulos ven a Jesús en el cuerpo, son capaces de entender que su relación con Él debe ser de carácter espiritual. Ellos no lo entienden, no son capaces de entenderlo, porque ellos están viendo que únicamente lo que tienen frente a sus ojos, lo material, el cuerpo, y no entienden que su relación con Cristo debe ser más que corporal, espiritual. Ellos estaban abrumados al pensar y al saber que Cristo iba a ser crucificado. Podría surgir una pregunta de nosotros, y es por qué Jesús no explica por qué el Espíritu no puede venir a no ser que el Hijo se vaya de la tierra y lo envíe. Pero ¿saben qué? Tenemos unas sugerencias bíblicas que señalan la dirección correcta a esta pregunta. La partida del Hijo es por el camino de la cruz, ya nosotros lo sabemos. Con dicha partida, Él obtiene la redención para su pueblo. Ahora bien, el Espíritu Santo es aquel cuya misión especial, ¿cuál era? Aplicar los méritos salvadores que Cristo tuvo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cómo iba a enviar Cristo al Espíritu, estando Cristo aún entre nosotros y su obra expiatoria no se había cumplido? ¿Sí me hago entender? Tenía que consumarse la obra expiatoria para que el Espíritu Santo, ¿qué? La aplique en cada uno de los llamados. Todo esto habla del gran propósito del Padre en su decreto. Ahora, entonces hemos dicho que el Espíritu Santo es quien aplicará los méritos de Cristo. Y si Cristo no hubiese hecho esto, no lo podría aplicar. Asimismo, debe tenerse presente que el don del Espíritu Santo es una recompensa por las obras de Cristo, no por nuestras obras, por las obras de Cristo. Pero no se da la recompensa hasta que se haya cumplido la misión. ¿Y la misión cuál era? Que Él muriera en la cruz, que pagara la culpa de los pecados que nunca cometió. Esa era la misión de Cristo. Y para eso vendría el Espíritu Santo. Por ello el Espíritu Santo no puede ser enviado hasta que Jesús haya completado su tarea en la tierra. Y por eso es que el Santo Espíritu de Dios está con nosotros hoy. Él es quien imparte la palabra y la aplica a cada uno de nosotros, su Espíritu Santo. Y dice en el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Miren, la acción del Espíritu en el mundo se describe en los versículos 8 al 10 de nuestro texto de hoy. A través de la predicación en el mundo, se describe en los versículos, se describe aquí cómo los creyentes, sus corazones se constituyen en morada, y que también esta predicación convencerá al mundo. Mire, el verbo convencer que vemos aquí ahora en el texto pretende enseñarnos el despertar la conciencia de culpa. ¿Cómo así? Miren, sin duda es que cuando el Espíritu Santo convence al mundo,
por medio de la predicación del Evangelio, se obtiene este resultado. Tú debes sentirte culpable porque has ofendido a Dios desde que naciste. Tú debes sentirte culpable porque tu solo respirar ofende al Señor cuando no te has arrepentido de tus pecados. El Evangelio demuestra de inmediato que todo el mundo es culpable porque nos quedamos sin excusas, mis hermanos. Así como aquellos se quedaron sin excusas al tener a Cristo a frente, nosotros nos quedamos sin excusas porque tenemos la voluntad plenamente revelada de Dios en las Escrituras, en la Biblia, en ese libro precioso que tú tienes. En el caso de muchos, esta culpa les llega a la conciencia, de tal forma que lo sienten. Y entre ellos hay algunos que son elegidos, que no solo se convencen de ello en su alma, sino que también lo admiten abiertamente, reconocen que son pecadores, se arrepienten de verdad, lo confiesan, pero se humillan y reconocen que necesitan a Cristo. En consecuencia, el verbo convencer no tiene el mismo significado para todos, porque unos se endurecen y los otros no. En general, el mundo malvado continúa en abierta hostilidad hacia Dios todavía hoy, y no solo contra Dios, sino contra Cristo, y también contra su pueblo redimido. Y aunque se ha puesto de manifiesto y se le ha demostrado al mundo su culpa, el mundo no se quiere arrepentir, porque ama más lo perecedero, lo que este mundo ofrece, que Cristo. ¿De qué convencerá? De pecado, ¿por qué? Porque no creen en mí, dijo Cristo. Por medio de la labor del testimonio, mis hermanos, que llevarían a cabo los apóstoles y sus seguidores, el Espíritu Santo no solo pondrá al descubierto el pecado del mundo, sino que en el caso de algunos despertará la conciencia de culpa que conduce a buscar un refugio y que conduce a buscar un perdón. Habrá muchos casos de verdadera conversión, aunque el mundo en general seguirá persiguiendo a la iglesia, y esto ya nosotros lo veremos en el libro de los Hechos. Habrá millones de personas que en el curso de la historia se despertarán al conocimiento de su culpa, como consecuencia de la operación de la gracia soberana de Dios a través de su Espíritu Santo que convence de pecado. Sentirán que la esencia de su pecado, que es el gran pecado que abarca a todos los demás, de aquellos que han oído el Evangelio, es este: no haber aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, sino haberlo rechazado. Y no hay pecado más grande que este. Miren, el pecado más grande que un ser humano puede cometer es desconocer a Cristo, es rechazar a Cristo. No hay pecado más grande que este. Es decirle a Dios: no me importa tu hijo. Que Dios nos guarde de eso, iglesia. Ahora, también convencerá de justicia, dice Cristo, porque voy al Padre y no me veréis más. La expresión convencerá al mundo de justicia, aquí debemos explicarla a la luz de lo que sigue de inmediato en el texto. Y saben una cosa, que cuando dice eso, Jesucristo enseguida dice: porque voy al Padre y no me veréis más. O sea, él dice, de justicia. ¿Por qué de justicia? Porque voy al Padre y no me veréis más. Miren, el mundo representado por los judíos iban a crucificar a Jesús. Iba a decir: debe morir. Eso está en Juan 19:7 más adelante. Por ello, en el nombre de la justicia, el mundo, supuestamente creyendo que esa era justicia, iban a darle muerte ¿a quién? A Jesús.
proclamaba y proclamó el mundo en voz alta que Cristo era el injusto, siendo el justo. Lo cambiaron por un injusto, Barrabás. Lo trataron como malhechor, pero la verdad era precisamente lo contrario, iglesia. Aunque el mundo lo rechazó, el Padre lo acogió. Lo acogió en casa, por el camino en la cruz, por la senda dolorosa. Lo condujo a la corona. Los discípulos ya no iban a observar sus actividades diarias. O sea, ya los discípulos no iban a gozarse de tener a Cristo a su lado, de ver lo que Él hacía con ellos y para ellos. Ahora nuestro Rey y Salvador iba a morir, pero iba a recibir la recompensa, porque iba a ser resucitado. Como dice el libro de Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, porque ellos lo sabían. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuo, crucificándoles. Y dice el texto, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. La muerte no pudo retener a Cristo. Así pues, el mundo de esta manera será convencido de justicia. Y esta convicción, amados hermanos, resulta en la condenación del mundo. Es decir, la condenación de Satanás y de todos aquellos que se negaron a arrepentirse. Continúa diciendo Jesús en el 11. El Espíritu Santo también convencerá de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El príncipe de este mundo ya estaba condenado en el decreto de Dios. Eso lo vimos en Juan 12:31. Cuando dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. También lo dice Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todo esto lo hizo Cristo, amada iglesia. En consecuencia, el mundo, al seguir el consejo de Satanás de condenar a Jesús, resulta condenado a sí mismo. El mundo mismo se condena. Resumiendo, resulta evidente que a través de la predicación del Evangelio, el Espíritu Santo ayuda a la iglesia y que lo hace convenciendo al mundo con respecto a su propio pecado. No creer en Cristo es el peor pecado del mundo. Ahora nótese cómo esta profecía de Jesús realmente se cumplió. Miren, el sermón de Pedro del día de Pentecostés en Hechos 2 trata exactamente de estos tres temas. Primero habla de pecado. ¿El pecado de qué? De rechazar a Cristo. Cuando Pedro dice, vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificando a Jesús. Habla de justicia cuando dice que Jesús fue rechazado, pero que fue varón aprobado por Dios. Y habla de juicio, porque el juicio que vendrá a todos aquellos hostiles hombres que rechazaron a Cristo. Pero aquellos que se arrepintieron, cuando escucharon esas palabras de Jesús, ¿cuál fue el resultado? Se compungieron de corazón, se arrepintieron y corrieron a Cristo, amada iglesia. Amados hermanos, nuestro único camino de salvación es Cristo. Cuando escuche la predicación del Evangelio,
Yo ruego al Señor para que no seas como aquellos que rechazaron a Cristo, que se condenaron a sí mismos. Yo te ruego para que corras a Cristo cuando escuches esa palabra de salvación, para que no lo rechaces, para que no formes parte de aquellos que están condenados a la ira eterna de Dios. Entonces hoy hemos visto dos puntos, iglesia. Primero, que el Espíritu preserva a los discípulos frente a la persecución. Y segundo, que el Espíritu convence al mundo acerca de pecado, de justicia y de juicio. En todo lo visto debemos decir que nuestro amado Salvador nos ha encomendado a la sabiduría que hoy el Santo Espíritu de Dios nos da, como guiándonos en nuestro caminar diario. Que así como Cristo hizo la voluntad del Padre, ahora nosotros como iglesia debemos hacer la voluntad del Hijo. Y asistidos por la tercera persona de la Trinidad, amada iglesia. Entonces nosotros debemos decir que alabado sea Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, por tan maravillosa obra hecha en medio de su pueblo. Dios nos ayude, iglesia. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en este día por tu bendita palabra, Señor. Te rogamos, Dios, que nuestros corazones no se endurezcan, que nuestros ojos no se nublen al escuchar la predicación de tu bendita palabra, para que no seamos contados entre aquellos que prendieron y mataron a Cristo, Señor. Ayuda a tu iglesia, Señor, te lo rogamos. Ayúdanos a nosotros, porque en todos es necesario que tú seas glorificado, Señor, porque todo es para tu gloria, Señor. La condenación de los injustos te dará gloria, Señor, y la salvación de tus redimidos también te da gloria, Señor. Ha predicado tu palabra, Señor. Glorificado sea tu nombre, Cristo, amado nuestro Rey Redentor. Amén.